Con la aparición de nuevas redes neuronales de la potencia y del tamaño de ChatGPT han surgido preguntas. En el vídeo de hoy vamos a ver qué nos diferencia a los humanos de estas redes neuronales según mi opinión y cómo creo que va a evolucionar esta tendencia a futuro. En primer lugar, se me ha venido a la mente cuál es el origen de esas nuevas ideas, de esa creatividad que tenemos las personas. Y es que el cerebro humano es actualmente la mejor red neuronal del mundo. No sé si te ha pasado alguna vez que cuando estás viajando o duermes fuera de tu casa, cuando te despiertas, tienes una sensación un poco de pérdida, de como que no sabes exactamente dónde estás. Y es que tu cerebro lo que ha hecho es ir memorizando todas esas cosas cuando te levantas y qué ves y qué sentimientos tienes, la sensación que te da las sábanas. Y cuando esto cambia se siente un poco desubicado. Entonces lo que hace es aprender esas nuevas ubicaciones y las va interiorizando para que así no te resulte tampoco extraño a ti. Y efectivamente, como estás pensando, esto es un comportamiento similar al que tienen las redes neuronales. Y es que es así precisamente cómo funciona una red neuronal. Es decir, recibe unos datos de entrenamiento que intenta memorizar e ir adaptando los pesos para ver cómo es ese comportamiento y después tendrá el objetivo de decir de la mejor forma posible. Un ejemplo de esto es que durante los últimos meses, con la aparición de ChatGPT, hay ciertas personas que se dedican a trabajar con unas oraciones en inglés que tienen que darle sentido para realizar programas, los llamamos programadores. Y es que este sector se está volviendo loco en el sentido de que muchos piensan de que pueden llegar a quitar el trabajo estas inteligencias artificiales. Además, habrás visto seguro cómo YouTube se ha inundado de gente hablando de estos programas y de cómo funcionan y cómo pueden llegar a quitar el trabajo, no solo los programadores, sino incluso también escribe poesía y otra serie de géneros. A medida que la inteligencia artificial continúe avanzando, es muy probable que vayamos viendo cómo se integra en una serie de sectores. Algunos ejemplos de esto podría ser en la medicina, ya vemos cómo están realizando diagnósticos, en la guerra, donde se está utilizando para desarrollar sistemas autónomos. En la música hemos visto cómo Google enseñaba recientemente su modelo en el que es capaz de completar músicas de una forma bastante increíble, e incluso el arte, como seguro ya todos conocéis. Entonces, ¿la inteligencia artificial nos está volviendo obsoletos a los humanos? Y es que para responder a esta pregunta tenemos que irnos a otra, que es ¿qué puede hacer nuestro cerebro que una red neuronal no pueda? Y estas serán las habilidades que serán valoradas en el futuro. El resto serán automatizadas por este tipo de inteligencias artificiales. La capacidad de pensar creativamente. La primera respuesta que se me vino a la mente después de hacerme esta pregunta es: los seres humanos podemos pensar de forma creativa, cosa que las máquinas no pueden hacer. De hecho, ChatGPT al final es una red neuronal que coge, digamos, el conocimiento que se ha ido depositando durante años en Internet y hace infinitas permutaciones para después devolvértelo en base a la pregunta que tú le hagas. Es decir, las redes neuronales solo pueden combinar o en todo caso ser influenciadas por conocimientos previos. Esto significa que los humanos tan solo necesitamos ser pensadores creativos o pensar con cierta creatividad y dejarle este trabajo que no nos interesa a nuestros esclavos, que va a ser una inteligencia artificial. Y con esta respuesta ya me quedé tranquilo. O tal vez no. Y es que entonces di con el libro llamado Roba como un artista, de Austin Kleon. Y este libro básicamente analiza cómo los individuos se dedican a crear nuevas ideas basándose o combinando ideas ya preexistentes. Y el autor para ello va enumerando numerosos ejemplos para ilustrar este concepto y va mostrando cómo ideas nuevas se van basando en ideas preexistentes y digamos que esa evolución que hemos visto previamente es lo que permite que se pueda llegar a esas ideas en el futuro. Entonces empecé a investigar de dónde vienen esas ideas y mientras leía distintos artículos científicos noté un patrón. De muchos descubrimientos científicos realizados de forma independiente a lo largo de la historia, se ha visto que hay ciertas similitudes que ocurren en distintas zonas separadas del mundo, lo cual no deja de ser algo bastante curioso. Unos de estos ejemplos son el teléfono, la máquina de vapor, el oxígeno, la bombilla e incluso la teoría del Big Bang. Una lectura interesante que te recomiendo que leas si esto te llama la atención es ¿Qué tan común es el descubrimiento independiente?, de Matt Clancy. Para que no te lo tengas que leer entero, yo directamente te voy a sacar aquí una cita de algo que me pareció bastante interesante y luego ya me dices tu opinión, me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Una vez que un nuevo invento o descubrimiento está cerca del conocimiento existente, es probable que varias personas tengan la idea al mismo tiempo. También implica que los avances científicos y tecnológicos
tienen cierta redundancia incorporada. Si Einstein hubiese muerto en la infancia, es probable que a alguien más se le hubiese ocurrido la teoría de la relatividad. En mi opinión, esto demuestra que el cerebro humano al final cómo funciona es combinando distintas ideas existentes, al igual que hacen las redes neuronales artificiales para generar otras nuevas. Es decir, cuando creamos cosas no estamos creándolo de la nada, lo hacemos en base a experiencias que hemos tenido en el pasado y se nos ocurren formas nuevas de combinarlas. Consciencia de sí mismo. Una vez descartada un poco la parte de la creatividad como respuesta concluyente, mi siguiente respuesta fue: los seres humanos somos conscientes, autoconscientes. Entonces, ¿qué es la autoconsciencia? Y este concepto es algo que ni siquiera se puede probar que exista. La mejor respuesta que pude encontrar a esta pregunta es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, la introspección. Pero cuanto más iba pensando en esto, más me iba dando cuenta que si tú a una red neuronal artificial le vas entrenando para que se vea a ella misma como una tercera persona, podría llegar a pensar sobre sí misma y al final sería algo similar a lo que tenemos nosotros o conocemos como autoconsciencia. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿es la autoconsciencia un mito? ¿Nos hemos estado nosotros engañando a lo largo de los siglos de que tenemos esa sensibilidad que las máquinas jamás podrían llegar a tener? Y si no existe tal cosa como una sensibilidad, esto significaría que el libre albedrío tampoco, dándonos así a entender que está todo determinado, al igual que pasa con las salidas de una red neuronal artificial. Y es que no estoy del todo seguro de que la autoconsciencia sea algo particular de los seres vivos, ya que al final son señales eléctricas que se producen en nuestro cerebro y reciben información. Por ejemplo, tú cuando estás viendo este vídeo y producen resultados. Y esta red neuronal que sería nuestro cerebro está aprendiendo continuamente, de tal forma que tú mientras ves este vídeo estás ajustando esos pesos que hay en tu cerebro y estás cambiando de forma infinitesimal tu personalidad. Esto podría llegar luego a hacer que lo combinases con otras ideas y tener resultados reales en el mundo. Y aquí sí que es verdad que a día de hoy nos distinguimos bastante de eso, ya que la tecnología que está funcionando actualmente de las redes neuronales artificiales no ha sido capaz de llegar a ese sistema en el que esté aprendiendo continuamente e iterando esos pesos de la red, sino que se hace un entrenamiento y se pone a funcionar. Pero tener por seguro que esto llegará en el futuro. Y lo vamos a ver y vamos a ver cómo compite contra nosotros directamente en este tipo de tareas. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, déjame un like, coméntame lo que te gusta o lo que no te gusta del vídeo y suscríbete porque se vienen más vídeos de este estilo. Estamos creciendo bastante rápido y todo es gracias a vosotros. Ahora vamos a ver un punto que me pareció bastante curioso, que es preguntar directamente a ChatGPT, a la inteligencia artificial más moderna que conocemos, qué opina ella sobre estas diferencias y en qué podemos superar los humanos a ella misma. Y aquí voy a leer directamente las 5 cosas que me enumeró. La primera, la creatividad. Dice: los seres humanos tienen la capacidad de pensar de forma creativa y generar ideas nuevas. La segunda, la inteligencia emocional. Los humanos tenemos la capacidad de comprender y expresar emociones, así como de reconocer y responder a las emociones de los demás. Esto nos permite formar relaciones y comunicarnos de manera más efectiva con los demás. La toma de decisiones de forma ética. Los humanos tienen la capacidad de considerar las implicaciones morales y éticas de tomar decisiones. Habilidades físicas. Los humanos tienen la capacidad de moverse e interactuar con el mundo físico de una manera que los sistemas de inteligencia artificial aún no pueden. Y por último nos comenta que los humanos tenemos la capacidad de comprender el contexto y el significado de palabras y frases. Entonces lo primero que pensé cuando vi esto es que ChatGPT se está subestimando a sí misma. El punto 1 ya lo he discutido antes, que es el tema de la creatividad. Los números 4 y 5 se descartan fácilmente, ya que es posible que ahora mismo no sean capaces de realizar tareas en un contexto físico, pero es verdad que está avanzando mucho la tecnología y lo vemos con los robots de Elon Musk y al final es cuestión de tiempo que esto siga avanzando y sean capaces de actuar en el mundo físico de forma muy parecida a la que lo hacemos los humanos. Y el punto 2 sí que me ha parecido bastante interesante, en el que habla de las emociones, y es verdad que no he sido capaz de obtener mensajes como con sentimiento de este chat, ya que puedes probar a insultarle y a todo, que él no se va a enfadar, ni se va a poner triste, ni tampoco si le elogias se va a poner muy contento. Pero esto es simplemente porque hemos decidido como personas, o las que entrenaron este modelo, que era innecesario que ChatGPT tuviese emociones, porque al final, ¿qué ganas teniendo eso? Pero sí es verdad que si con el entrenamiento adecuado y usando los input y output adecuados, podría llegar a introducirse algo similar a las emociones. ¿Y qué pasa con el punto número 3? La ética. Y no podríamos hacer algo parecido a lo que hacen con los niños pequeños al principio, de indicarles qué está bien y qué está mal, para que las redes neuronales vayan directamente aprendiendo lo que es la ética y sean capaces
de juzgar acciones igual que lo hacemos nosotros. Y es que muchas personas dicen que las inteligencias artificiales adquieren sesgos de los datos de entrenamiento. ¿Y acaso no hacemos eso nosotros también? Y aquí ya te lo dejo a tu forma de ver las cosas, pero en cada cultura se enseñan ciertas cosas y al final eso nos generan patrones de pensamiento que vamos a aplicar en el futuro en nuestro día a día. La verdad, bastante interesante. Y como ves, después de todo este análisis no he llegado a conseguir una respuesta satisfactoria ni contundente sobre qué nos va a hacer diferentes de las redes neuronales en el futuro. Si a ti se te ocurre alguno, déjamelo en los comentarios, lo investigaré y haré otro vídeo en el que debatiremos un poco si esto realmente nos va a hacer diferentes en el futuro o no. También quiero comentar 2 puntos que van a hacer que en el futuro estas redes neuronales alcancen o superen la potencia de los cerebros que tenemos nosotros ahora mismo. Y la primera de ellas va a ser la computación cuántica, ya que cuando lleguemos a ver cómo las máquinas realizan muchísimas más operaciones de las que están realizando por segundo ahora mismo, va a ser algo increíble. Y la segunda de las cosas que tendrán que aplicar es la IA en evolución, es decir, que sea capaz de interaccionar con el entorno y entrenar constantemente sus parámetros y no que se haga como una especie de fotografía, digamos, con el entrenamiento y ya se ponga a funcionar. Si el vídeo te ha parecido interesante, déjame tu like que me ayuda muchísimo, suscríbete para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.